Vale, perfecto. Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí una vez más escuchándonos. Vamos a intentar en nuestras reuniones que hacemos mensualmente dar un poco de luz con respecto al, bueno, ya no tan nuevo Real Decreto de Envases, ¿no? El Real Decreto de Envases salió a finales del año 2022 y hay muchas obligaciones que ya son de obligación en este año 2023 y muchas obligaciones que van a empezar en breve y yo supongo que todos los asistentes que estéis aquí estáis interesados porque os toca de una u otra manera alguna de las obligaciones que tiene que dar este Real Decreto, ¿vale? Voy a proceder a compartir mi pantalla para que todos vosotros tengáis. Decidme, por favor, si se ve correctamente. ¿Vale? Creo que sí, ¿no, Sandra? Se ve ahora mismo, sí, que tiene toda la gente conectada. O sea que No, pero no se ve la No, creo que es presentación. otra ventana distinta. Ya, había otra, vale, perfecto. Voy a compartir. Vale, ahora ya tiene otra pinta. Ahora se te ve a ti. Sí, voy, un momentito. Voy a volver, parece que no ha pillado la presentación. La voy a cerrar y volver a abrir. Hay veces que no sé por qué. No nos quieren los sistemas informáticos. Un momentito. Abro de nuevo la presentación. Vale, un segundito. Vamos a ver si ahora sí que funciona. Sí. ¿Me confirmas, Sandra? Sí, ahora ya sí. Perfecto. Perdonadme por el mini problema técnico. Bueno, como estaba diciendo, buenos días a todos los que se van incorporando también. Voy a comenzar la presentación porque siempre es bueno explicando un poco de legislación, ¿vale? Para entender cuáles son las obligaciones que ustedes tienen, primeramente hay que saber un poco la ley. Y también no solamente saber la ley, sino saber por qué viene esta ley, por qué ustedes tienen que cumplir esta legislación. Lo primero que decirles es que en Europa siempre ha habido leyes hasta ahora que no tenían en cuenta todo el tema de la responsabilidad ampliada del productor de manera global como está ahora. La anterior ley de envases era la ley 11 del 97, que sí que obligaba a la responsabilidad ampliada del productor de los envases domésticos. Si todos ustedes son alguno envasador de envases domésticos, saben que cuando ponían en el mercado un envase doméstico tenían que contribuir a lo que se llama responsabilidad ampliada del productor a través de las contribuciones que hacían Ecoembes, pero esa legislación en la parte de comerciales industriales no obligaba al productor a hacer nada, sino lo que obligaba es que el poseedor final del residuo de envase era el que tenía que gestionarlo correctamente con un gestor autorizado. Y así es como se está haciendo. Pero se ha visto en Europa que una tendencia hacia la responsabilidad ampliada del productor, es decir, hacer responsable al que produce el producto de la futura gestión del residuo, es mucho más eficaz. Vamos a poner un ejemplo un poco más sencillo que el tema de envases. Por ejemplo, una línea que va a haber a partir de ahora responsabilidad ampliada del productor es la línea de los textiles o los colchones, ¿no? A partir de ahora, una empresa que fabrique un colchón es responsable de la futura gestión de ese residuo del colchón. Y dirán, a lo mejor dirán ustedes, ¿por qué? Porque han comprobado que si tú responsabilizas al que produce el colchón de la futura gestión de ese residuo, ya se preocupará de hacerlo más sostenible, ya se preocupará de hacerlo más biodegradable, ¿vale? Porque él podría incidir en esas características de construcción. Pues esta tendencia que decimos a la responsabilidad ampliada del productor que hay, es una tendencia que se ha tenido en el tema de envases. Entonces, de ahí salió la Ley 7 del 2022, que es la Ley de Residuos, y en esa Ley de Residuos se incluía una parte que decía que para los envases tendría que haber un desarrollo reglamentario en el que el envasador, el que se llama ahora a partir de ahora productor de producto, es el responsable de la financiación y la gestión del futuro residuo de envase. ¿Qué es? Pues que asume lo que se llama la responsabilidad ampliada del productor. Y ese desarrollo reglamentario no es otra cosa que el Real Decreto 1055. El Real Decreto 1055 es el desarrollo reglamentario de la parte de envases de la Ley de Residuos. Y este Real Decreto 1055 es el que se aprobó a finales del año pasado y es el que vamos a ver todas las obligaciones que les van a imponer a ustedes en materia de envases en el caso de que ustedes sean envasadores, bueno, o poseedores finales o incluso gestores, ¿vale? No solamente vamos a hablar de obligaciones en general, porque, o documentales,
sino ustedes deberían de saber que este Real Decreto tiene muchísimos objetivos. De hecho, hay 200 y pico objetivos. ¿Por qué? Porque el fin de todo esto no solamente es que ustedes informen de cosas o hagan papeleo, sino el fin de todo esto es que en el fondo se reduzcan los envases que se ponen en el mercado, se reduzcan la cantidad de material, se hagan más reciclables o contengan mayor porcentaje de reciclado. Entonces, todos los objetivos que tiene este Real Decreto y que he puesto en las siguientes transparencias, la idea es van a esa línea, ¿no? A que las superficies comerciales tengan cada vez más zonas de granel, a que ustedes metan cada vez más porcentaje de material reciclado dentro de los envases, a que ustedes cada vez reciclen o reutilicen, ¿vale?, más los envases, y va también a una línea de armonización de los etiquetados que van a tener los envases. Bueno, todo esto no me voy a entrar en detalle, como les he dicho, son 200 y pico objetivos, pero que tengan en cuenta que lo que vamos a hacer, y vamos a aprender hoy varias palabras, y una de ellas es la palabra scrap, en los sistemas colectivos de responsabilidad del productor, lo que vamos a hacer es intentar conseguir, a través de todas las medidas que podemos implantar, la consecución de estos objetivos, ¿vale? Otra parte importante para entender una ley siempre son las definiciones, ¿vale? Tenemos que saber qué es cada cosa para poder saber si nos aplica, si no nos aplica, ¿vale? La primera definición importante es la definición de envase. ¿Qué es envase? Es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías desde las materias primas hasta los artículos acabados en cualquier fase de la cadena. Es decir, que prácticamente podemos decir que envase es casi todo. Solamente hay dos excepciones. Una, los envases que contienen residuos no están afectados por este Real Decreto. Y dos, cuando habla este Real Decreto de quién es un envasador es aquel que pone materia envasada en el mercado, siempre es en el mercado español, ¿vale? Si ustedes fabrican y exportan, no tendrán que cumplir este Real Decreto, ¿vale? Entonces, basándonos en esta definición, ¿qué es envase? ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo. Yo siempre, por tendencia, tiro un poco a todo el tema de las pinturas y entonces les voy a poner un ejemplo con las pinturas. Envase sería el bote de pintura, por supuesto, pero también sería el asa del bote de pintura, en el caso de que sea separable. Pero también sería la etiqueta del bote de pintura. Pero también sería la caja que contiene los botes de pintura. Y el precinto, y la etiqueta que lleva la caja, y el palet sobre el que van las cajas, y el film transparente con el que se refleja el palet, y la etiqueta que lleva el palet. Y si es el caso de que ustedes grapan unas instrucciones técnicas al palet, también sería envase. Es decir, que muchas veces el concepto de envase es más amplio de lo que nosotros en principio podemos pensar, ¿vale? Otra parte importante no es solamente saber que somos envasadores, pero hay que saber si somos envasadores de envase doméstico, comercial o industrial, ¿vale? Y siempre lo primero es ver si un envase es doméstico, si no lo es, ver si es comercial y si no lo es, ver si es industrial, ¿vale? ¿Y qué determina si es doméstico, comercial o industrial? Lo determina el usuario final, el que vacía el envase y el que genera el residuo de envase, ¿vale? No su cliente inmediato, porque a lo mejor ustedes me pueden decir, ya es que yo vendo a un distribuidor, ya, pero eso no es su cliente final, es su cliente inmediato. Doméstico, es sencillo. Doméstico es todo aquel envase que va a ir al ciudadano. Si un ciudadano es susceptible de poder consumir ese producto envasado, ese envase es doméstico. Comercial es todo aquello que está destinado al uso de los comercios. Como comercios entendemos por los hoteles, los bares, las peluquerías, todo lo que es o las tiendas, todo lo que es actividad comercial. Y por último, industrial. Pues industrial es todo aquello destinado a las actividades de las industrias. Vuelvo a repetir una parte importante. Si un envase es uno y único, y ese envase puede ser susceptible de ser adquirido por mí, por ejemplo, un saco de cemento, ¿vale? Un saco de cemento, yo me puedo ir al Leroy Merlin y comprar un saco de cemento de 25 kilos porque quiero hacer una obra en mi casa. Y el mismo saco de cemento, sin ninguna diferenciación en el envase, es el mismo que se le vende a una obra para hacer una obra de un edificio de viviendas. La pregunta es, ¿ese saco de cemento qué será? ¿Doméstico o industrial? Pues por desgracia será doméstico. Con lo cual, si ustedes tienen esta casuística y claro, no van a pagar el punto verde, como yo le llamo, de doméstico para todos los envases, tendrán que diferenciar en el envase cuáles son los envases que van al canal doméstico y cuáles son los que van al canal profesional, ¿vale? Otra definición importante es la definición de primario, secundario o terciario. ¿Por qué? Porque luego en las diferentes declaraciones les van a pedir. Primario, vamos a volver al ejemplo de las latas de pintura, sería la propia lata de pintura.
porque dice la definición que es aquello que está destinado a constituir una unidad de venta. Una unidad de venta es una lata de pintura. Secundario es todo aquello que sirve para unir diferentes unidades de venta, pues podría ser la caja de esas latas. Y terciario es todo aquello que sirve para facilitar el transporte. Pues en este caso estaríamos hablando del fleje, del palet, etc, etc. ¿Vale? Una vez que más o menos nos han quedado claras las definiciones, vamos a ver qué implica un poco todo este Real Decreto. Creemos que este Real Decreto pues, revoluciona la gestión de los envases. ¿Por qué? Porque antes, como bien les he dicho, solamente estaban afectados por la RAP los envases domésticos y solamente había un scrap, que era Ecoembes, con lo cual, bueno, Ecoembes o Ecovidrio, si ustedes tenían los envases de vidrio, ustedes no tenían opción de decidir. El nuevo Real Decreto desarrolla obligación no solamente para los domésticos, sino que lo amplía a los industriales y comerciales, ¿vale? Y obliga a ustedes, los productores de producto, a cumplir la responsabilidad ampliada del productor. Y como veremos, ahora ustedes tienen varias opciones para poder cumplir con esa responsabilidad ampliada del productor porque somos varios scraps los que estamos ahora mismo en el tablero de juego, ¿vale? ¿A quién afecta esta responsabilidad ampliada del productor? Afecta a los envasadores, que se llaman productores de producto, pero ojo, también a los importadores. He dicho antes que es sobre todo los productos envasados que se ponen en el mercado español. Es decir, que si ustedes exportan, están ustedes libres. Pero si ustedes importan, ¿vale? Tendrán que hacerse cargo, si es que no se hace cargo su empresa, bueno, su proveedor extranjero, de todos los envases de esas importaciones, ¿vale? ¿En qué consiste esa obligación? Pues la responsabilidad ampliada del productor no es nada más y nada menos que financiar y organizar la gestión de los residuos de envases que ustedes hayan puesto en el mercado. Y aparte de esto, facilitar toda la información necesaria para poder conseguir los objetivos que hemos puesto al principio, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de importaciones y exportaciones, nos dice el Real Decreto quién debe de cumplir, ¿vale? Entonces, cuando hay comercio internacional, ¿vale? Primeramente hay que ver si la empresa extranjera ha designado un representante autorizado. Si la empresa extranjera ha designado un representante autorizado, será ese representante autorizado el que cumpla todas las obligaciones y ustedes, como importador, no tendrán ninguna obligación. Pero en el caso de que su proveedor extranjero no haya designado un representante autorizado, es decir, que haya decidido lavarse las manos con respecto a esta legislación, serán ustedes, sí o sí, los importadores los que tengan que cumplir con esta legislación y, por tanto, darse de alta por estos envases que ustedes han comprado, bueno, por estos productos envasados que ustedes han comprado y, aparte, por los que, por unas circunstancias, ustedes tengan que poner en el mercado. ¿Cuáles son las obligaciones? Vamos a ir un poco ya al meollo, ¿vale? La primera obligación que dice esta legislación es que hay que inscribirse en el registro. Este registro, decía la ley, y lo pongo para que vean un poco ustedes cómo ha ido cambiando las cosas, decía la ley que tenía que hacerse antes del 29 de marzo, ¿vale? El 29 de marzo había como unos 10.000 inscritos, ¿vale? Luego la administración de que esta inscripción la tenían que dejar abierta porque en cualquier momento alguna empresa podría inscribirse y es un plazo que está abierto para siempre. No solamente para que ustedes se den de alta de nuevas, sino para que ustedes modifiquen siempre y cuando que tengan que modificar algo y ya verán ustedes que hay veces que hay que modificar, ¿vale? Este registro es un registro público, es un registro que está en la sede del ministerio y que ustedes pueden consultar si su CIF estaba de alta o si sus competidores están dados de alta porque hay un enlace. Nosotros, bueno, les insto a todos ya en este momento, aunque luego se lo pueda recordar al final, que nos sigan en nuestro perfil de LinkedIn. ¿Por qué? Porque nosotros publicamos bastante información, no solamente promoción, sino bastante información. Y una de las informaciones que publicamos de vez en cuando es enlaces al listado de productores de producto, que la última vez que fue a finales de enero ya había 29.000 inscritos. ¿Vale? Todavía faltan, pero ya hay actualmente 29.000 inscritos en este registro. ¿Vale? La segunda obligación es la responsabilidad ampliada del productor. Es decir, ustedes, los envases que pongan en el mercado, ya sean domésticos, comerciales, industriales, tendrán que decidir cómo organizar esa responsabilidad ampliada del productor, que luego veremos que la pueden asumir de manera individual o que la pueden asumir de manera colectiva. ¿Vale? Tendrán que hacer declaraciones. De hecho, el año pasado, en 2023, ustedes, si eran envasadores, tenían obligación de hacer una declaración del 21 y del 22. Si no lo han hecho ya, ya no hay opción de hacerla porque han cerrado el procedimiento. Pero lo que sí que pueden hacer, y les insto a hacerlo, es que antes del 31 de marzo de este año, o sea, el mes que viene, ustedes tendrán que hacer una declaración con los datos de los envases que ustedes han puesto en el mercado en el año 2023.
Y esta declaración, a ver, todas son importantes, por supuesto, pero esta declaración cobra más importancia porque puede ser una especie de borrador de lo que ustedes luego vayan a pagar en el futuro, con lo cual les insto a que lo hagan con conocimiento y con un criterio más acertado, si es posible, a la hora de pues evitar desviaciones en el futuro. Cuarta obligación, tienen que cumplir los objetivos de prevención, reutilización y reciclado, ¿vale? Todos los que hemos dicho. Quinta obligación, si ustedes sobrepasan una de las toneladas que marca este Real Decreto por materiales, tendrán que hacer un plan empresarial de prevención. Y última obligación, si ustedes ponen envases que reutilizan en el mercado, esto no se puede hacer libremente. ¡Hala! Pongo un envase reutilizable y se acabó. No. Para que un envase sea reutilizable tiene que cumplir varias características. La primera, tendrá que estar concebido o fabricado como reutilizable. Y la segunda y más importante, lo tendrán ustedes que poner en el mercado a través de lo que se llama sistema de depósito, devolución y retorno, ¿vale? Y hay que establecerlo. Esto es importante, ¿vale? Bueno, cuando nos basamos en la inscripción, cuando ustedes se inscriban, les van a dar un número, ¿vale? El número siempre va a tener esta estructura, ENV barra año de registro, en este caso el 2024, barra un número correlativo de 9 dígitos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que cuando se den de alta les va a dar un acuso de recibo de la presentación y ahí aparece un número de registro. Ese no es su número de inscripción. Su número de inscripción sí o sí tiene que tener esta estructura que les acabo de decir. Y lo más importante es que desde el momento que ustedes tengan el número de envasador, tendrán que aparecer en sus albaranes y facturas, ¿vale? En el caso de que ustedes estén aquí porque son distribuidores, en el caso de que ustedes distribuyan material envasado de varios proveedores con varios números de registro, a la pregunta que todo el mundo nos hace y que yo entiendo que es una respuesta que no les va a gustar hoy, es, ¿yo voy a tener que poner el número de envasador por cada una de las materias envasadas en función de mis proveedores que son diferentes? Y la respuesta es que sí. En cada línea de venta ustedes tendrán que poner el número de envasador que corresponda. Sabemos que esto es algo a veces imposible y veremos cómo se va desarrollando, pero la legislación dice lo que yo les acabo de contar a ustedes. Cumplir con la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Para cumplir con la responsabilidad ampliada del productor lo pueden hacer individual. Si ustedes deciden montar un SIRAP, que así se llama, ustedes saben sus clientes, ustedes contratan un gestor y cuando sus clientes generen el residuo de envase, el gestor que ustedes hayan contratado va a por ello, ustedes financian, ustedes entregan la información a la administración correspondiente y fenomenal, ¿vale? O deciden que eso puede ser un poco lío, ¿vale? Puede ser bastante tedioso y complicado e inefectivo y que quieren colaborar en un sistema colectivo en el cual todos los envasadores, sobre todo los envases que pongan en el mercado, confían en este scrap a través de una financiación, y ahora veremos un poco el flujo. ¿Para qué? Para que sea el scrap el que por ellos organice y financie la recogida de los envases, ¿vale? Y luego los envases reutilizables que hemos hablado antes, los que están en un sistema de depósito, devolución y retorno, que sepan ustedes que pueden estar bajo lo que yo llamo el paraguas de un SIRAP, es decir, pueden hacerlo ustedes individualmente, o que sepan que también se puede hacer a través del paraguas de un scrap, ¿vale? Nosotros como información, luego les explicaré un poco en qué punto nos encontramos, pero nosotros hemos incluido dentro de nuestro ámbito y en nuestra solicitud todas las tipologías que hemos detectado de sistemas de depósito, devolución y retorno que a día de hoy existen en el mercado, ¿vale? Bueno, todas estas scraps o SIRAPs tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, sometidas a autorización, con garantía financiera, con gestores adheridos, con obligaciones. En el caso de que lo hagan individual, tendrán que cumplir ustedes, y en el caso de que lo hagan colectivo, ese es el scrap el que se encarga de cumplir con todas estas obligaciones. Declaraciones anuales. Que sepan ustedes que hay un procedimiento que, al igual que la inscripción, esto se hace por el Ministerio y que hay un procedimiento específico para poder hacer todo esto, ¿vale? Como ven abajo, había unos plazos para hacer las declaraciones que luego fueron ampliando para hacer las declaraciones del 21 y 22. Ya eso a lo mejor les puede dar un poco igual porque ya están cerrados los procedimientos, pero ustedes tienen que saber que las declaraciones son procedimientos electrónicos del Ministerio y que hay dos. Uno, que se llama declaración simplificada y que la pueden utilizar todas las empresas que pongan en el mercado envases por debajo de las 15 toneladas, ¿vale? O la que nosotros llamamos ordinaria, que la puede utilizar el resto de empresas, ¿vale? Entonces, ojo, porque hay veces que nos dicen, oye, no me deja hacerla, ¿no? Pues tienen que ser porque ustedes, si ponen menos de 15, tendrían que ir a la declaración simplificada, y si ustedes ponen más de 15, tendrían que ir a la declaración ordinaria, ¿vale? Bueno, planes empresariales de prevención. Hemos dicho que esa era la cuarta obligación o quinta, ya no me acuerdo. ¿Esta es una obligación nueva? No.
Esta es una obligación que ya venía de la Ley 11 del 97 y las cantidades a partir de las cuales ustedes tenían que hacer el PEP son las mismas. Con lo cual, si ustedes tenían que hacer un plan empresarial de prevención con la Ley 11, tendrán que hacer un plan empresarial de prevención con el Real Decreto. Pero hay unos cambios. Antes el PP era para 3 años, ahora es para 5. Antes había que presentar un informe de control y seguimiento, ahora solamente un informe al final de los 5 años. Antes no lo hacían los scrap porque no había scrap de industriales y comerciales, por supuesto, y ahora sí que lo pueden hacer los scrap. Informarles que desde implica, por supuesto, que vamos a hacer los planes empresariales de prevención para todas las empresas que quieran y que superen las cantidades, ¿vale? Y la última obligación, que hablábamos del tema de los envases reutilizables. ¿Cuáles son las obligaciones o qué es lo que hay que hacer para poner un envase reutilizable en el mercado? Como he dicho, que esté fabricado para ser reutilizable y dos, ponerlo a través de sistemas de depósito, devolución y retorno. ¿Qué significa? ¿Qué obligaciones tiene esto? Por un lado, ustedes tendrán que cobrar una cantidad por cada unidad de envase en concepto de depósito en el caso de que ustedes transmitan la titularidad del envase. Es decir, hay que cobrar una fianza, ustedes cobran una fianza y cuando vuestro cliente os entregue el envase, devolveréis esa fianza. También hay otra forma, que es que ustedes no quieren transmitir la titularidad del envase, solamente quieren ceder el uso. Pues en ese caso lo que ustedes tienen que cobrar es un alquiler. Pero sí o sí, sea una fianza o sea un alquiler, ustedes tendrán que cobrar algo en conjunto de la reutilización de este envase. Habrá que aceptar la devolución, por supuesto. Tendrán, una vez que estos envases terminen su vida útil, terminen los ciclos o estén deteriorados, tendrán que gestionarlo con un gestor autorizado. Y por último, si en el caso de algún envase va a los entes locales, pues habrá que compensarlo, ¿vale? Todo esto tendrán que reportarse al SCRAP en el caso de que esté en el paraguas del SCRAP o al Ministerio en el caso de que ustedes constituyan un SIRAP y solamente en el caso de los envases reutilizables la ley dice que tendrá que tener un símbolo claro e inequívoco. Para el resto de envases no es necesario, es decir, los envases que se ponen de un solo uso, no es necesario poner ningún símbolo. En cambio, para los reutilizables sí que es, ¿vale? Obligatorio. Bueno, una vez que les he explicado yo en general un poco el Real Decreto, el porqué del Real Decreto, los objetivos que tiene el Real Decreto y, por último, las obligaciones legales que ustedes tienen, que hemos visto que son esas 5, vamos a intentar ayudarles con la primera de esas obligaciones, que es el proceso de registro, que como hemos dicho es un registro que se hace a través de la sede electrónica del Ministerio, y mi compañera Sandra la voy a ceder la palabra para que sea ella la que os explique cómo podéis proceder a daros de alta en el registro de productores de producto. Sandra, te doy la palabra. Sí, Muchas gracias. a ti. Buenos días a todos. Creo que se me oye bien, ¿verdad? Con el micrófono. Bueno, Sí, perfecto. pues, genial. Pues nada, iniciamos. ¿Cómo es esto el proceso de registro? Laura, si no te importa pasarme las diapositivas, Sí, te lo agradezco. fenomenal. Fenomenal. Pues podemos acceder de varias maneras. Vamos, es la sede electrónica del MITECO, con lo cual podemos pinchar en este enlace directamente, que como proporcionamos esta, o bien la presentación, o bien la grabación, o bien las dos cosas después al finalizar la sesión de hoy, a los correos electrónicos de los que se han inscrito, pues pueden pinchar directamente, pero existen otras opciones. También podríamos entrar desde la sede electrónica del MITECO y buscar la parte de procedimientos, la pestaña esta que se pone en blanquito aquí en la parte general, y aquí dentro de procedimientos tendríamos que seleccionar un departamento que es el de calidad y evaluación ambiental, y cuando estamos allí dentro seleccionar, como vamos a hacer el registro de productores de producto, tenemos que seleccionar inscripción en el registro de productores de producto. La última opción sería introducir en Google también esta frase, tal cual, inscripción en el registro de productores de producto, y aseguraros bien en este caso de que estamos dentro de la sede electrónica, que tiene este fondo azul. Vale, hay una flechita con el número 1 de inicio del procedimiento de forma electrónica. Así empezamos, aunque siempre recomendamos tener los datos preparados antes de comenzar. Muy bien. La siguiente, por favor. ¿Qué nos va a pedir? Pues, en primer lugar, que nos identifiquemos. Hay varias opciones de identificarse. Podemos ir a título personal o podemos ir en representación de la empresa. En este último caso hay dos opciones, o bien con el certificado digital de representante que tengamos descargado en el ordenador, o bien con una representación acreditada en el REA. Seleccionamos la que sea adecuada. Aquí hemos seleccionado nosotros en representación y con certificado digital y procedemos a completar los datos nuestros como representante.
Pues introducimos el nombre, el NIF, perdón, y todos estos datos que pide, y abajo se le vamos a seleccionar, abajo de todo, donde la flecha número 4, vamos a seleccionar formato electrónico, porque nos va a permitir rellenar, si estamos acreditados en el REA, por ejemplo, nos va a permitir rellenar estos datos sin tener que introducirlos a mano, sino automáticamente. Vale. Sí, siguiente. Muy bien. Antes de introducir los datos del representado, nos pide que seleccionemos la legislación vigente a la que hace referencia a este procedimiento. Entonces, el registro de productores de producto se menciona, se describe en el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase, que es el 1055/2022. Entonces, vamos a seleccionar este y tenemos que darle al donde pone la flecha número 2, al tic de veracidad, añadir Real Decreto. Ahora sí, pasamos a la flecha número 3 e introducimos los datos del representado. Siguiente. Ay, no se pasa. Ah, sí, sí se pasa, perdón. Vale, vamos a introducir ahora el CENAE. En cuanto a la actividad económica de la empresa, nos pide que introduzcamos el CENAE. Le damos bueno, lo introducimos y le damos a añadir CENAE. Y ahora es donde viene la parte tal vez más representativa del registro de productores de producto, que es la de seleccionar las categorías de envases que tiene vuestra empresa. Entonces, antes Laura ha mencionado los distintos tipos de envase que hay: domésticos, industriales, comerciales, por un lado, y después atendiendo a otras características, pues de un solo uso o reutilizables. Ahora tenemos que ver qué envases tenemos en cuanto a esos dos grupos. Entonces, el resultado final va a ser en 4×2, 8, una combinación de todas las categorías posibles, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí que tenemos, por ejemplo, pues industriales de un solo uso. Marcamos la categoría que corresponda, depende de los envases que ustedes tengan, y seguimos adelante. Siguiente, por favor. Bueno, sí, siguiente, que esta es la misma. Vale, ahora tenemos que añadir una información adicional, que es el tipo de SRAP. SRAP es Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor. Y también ha comentado antes Laura, ¿no?, que puede ser SCRAP o puede ser SIRAP. En este caso, si tenemos ya un SCRAP constituido, pues por ejemplo en domésticos de un solo uso, que sería Ecoembes, pues se marca. Si por el contrario tenemos solamente envases industriales o comerciales, ya sean de un solo uso o reutilizables de igual, tendríamos que marcar SRAP, sin C, SRAP no constituido. Si tuviéramos un SIRAP, por ejemplo, también no constituido. Aquí abajo tenemos un cuadrito en el que dice artículo 15.2. Dice la obligación de constitución y el plazo de un mes desde que se ha constituido dicho SCRAP. Bueno, constituidos implica está constituido, pero aún ningún SCRAP de envases comerciales e industriales está autorizado. Entonces, la sede electrónica del MITECO aún no ha actualizado los datos, con lo cual se tiene que seguir manteniendo esta opción de no constituido, a pesar de que estemos constituidos. Así que no hay que modificar nada. Es SCRAP no constituido. Siguiente, por favor. Vale. Después de haber introducido los datos, nos vamos a la flechita número 4 y marcamos el tic de veracidad. Saldrá un error si no se marca este tic, así que es importante hacerlo. Siguiente, por favor. Ya hemos introducido todos los datos de nuestras categorías de envases y los datos de representante y representado, y nos va a salir un resumen con todos los datos que hemos introducido. Este es el momento de hacer 3 cosas, que es lo que pone abajo: o bien ir atrás, o bien guardar, o bien finalizar. Entonces, si tenemos que modificar algo, podemos modificarlo. Nos vamos atrás y lo modificamos. Si tenemos que, si es la primera vez que lo hacemos, hemos introducido algunos datos, pero todavía no queremos enviar la solicitud, podemos dar a guardar borrador. Entonces se guardará como borrador, no se guardará, o sea, no se enviará directamente.
y si lo tenemos clarísimo, que es lo que ya hemos finalizado, pues le damos a enviar o finalizar. Entonces se enviará y es lo que quedará registrado. Vale. Ahora nos saldrá una pestaña emergente en el que aparecen las letras NV/2024, porque ya estamos en el 2024, /000 y una serie de números. Este es el número de envasador. Esto es lo más importante de todo el registro. O una de las cosas más importantes. Ese número lo tenéis, es el número de envasador que mencionaba Laura antes y es el que se tiene que poner en facturas y otros documentos de transacción comercial. Se puede anotar directamente de esta pestaña emergente o bien podemos acceder de otra manera, no hay que preocuparse. Antes de pasar, vemos que aquí tenemos señalado en amarillo, serán los 3 meses de plazo que dura el registro. Vale, ¿cuándo se tiene que poner este número en facturas? Inmediatamente, en cuanto se tiene el número. ¿Y cuál es el plazo para realizar este registro? Pues a partir de ahora del 2024 van a ser los 3 primeros meses del año. Entonces hay 3 meses para realizar el registro o modificarlo o consultar el número de envasador y verlo, etcétera. Siguiente. Ya en las últimas pantallas nos aparece adjuntar documentación. En este caso, bueno, este apartado suele ser sobre todo para adjuntar certificados, aunque también puede ser en algún caso que haya que adjuntar algún otro documento de tipo Excel o lo que sea, pero en general, en los que tenéis envases industriales y comerciales no tenéis que adjuntar nada. Si fuerais o estuvierais en SIGRE o lo que sea, se podría adjuntar el certificado oficial de pertenencia a ese scrap o de adhesión a ese scrap, ¿vale? En nuestro caso ya decimos que en la mayor parte de los casos no hay que adjuntar nada, con lo cual le daríamos a siguiente y siguiente pantalla, por fin, y aquí ya a finalizar y registrar. Y después nos va a salir en la pantalla de finalización una serie de escritos en la que vamos a ver que hay datos adjuntos y se pueden descargar. Entonces, este registro tiene 2 documentos asociados, que sería una, la del justificante, y otro, datos formulario. En los datos formulario, como su propio nombre indica, constan los datos que hemos introducido. Entonces, podríamos descargarlos directamente aquí, o en formato zip, o en formato PDF, o en el caso de no haberlos descargado justo en este momento, en esta pantalla, podríamos acceder a ellos de otra manera. Siguiente. Podríamos irnos otra vez a la sede electrónica del MITECO y esta vez, en vez de ir a la sección de procedimientos, iríamos a la sección de zona personal. Y aquí podremos entrar en nuestra zona personal y ver los datos que hemos introducido como nuestros de representante o bien mis borradores, si hemos guardado el borrador en lugar de enviarlo, o bien mis solicitudes si ya la hemos enviado. Entonces, si entramos en mis solicitudes, podríamos acceder dentro del procedimiento que hemos hecho, o sea, la inscripción del registro de productores de producto, pinchamos dentro y nos aparecerán una serie de documentos. Si vamos a datos formulario, dentro del documento de datos formulario aparecerá el número de envasador también a mitad de página más o menos. Así que no está todo perdido si no habéis anotado el número de envasador en la pestaña emergente. Siguiente. Hemos terminado el registro, lo hemos finalizado, lo hemos enviado, hemos cogido nuestro número de envasador y todo bien. Pero nos hemos dado cuenta de que hemos añadido categorías de menos. Hemos cometido uno de estos 2 errores, añadir categorías que no nos corresponden, o bien se nos ha olvidado una, o bien hemos añadido otra que no vamos a usar. ¿Cuál sería la solución? Pues si hemos añadido de menos, vamos a modificar. Entonces vamos a volver a entrar en el procedimiento, ya se cargarán los datos automáticamente porque están guardados. Vamos a añadir las categorías que nos falten y firmamos y finalizamos el procedimiento. Estará activo en los 3 meses que está operativa la sede electrónica para este procedimiento. Pero si hemos añadido categorías de más, una de las soluciones es un poco más compleja. Vamos a empezar por la que es más sencilla y la que ha aconsejado el Ministerio cuando hemos hecho consultas. Informar a cero de esa categoría en otro procedimiento distinto que sería el siguiente, que es el de la declaración.
Entonces no pasa nada, el registro lo dejamos tal cual y luego cuando vayamos a hacer la declaración tendríamos que poner pide peso de toneladas de la categoría que hemos puesto y que no es, pues ponemos 0 y ya está. De hecho, incluso no tiene por qué ser un error, porque si no tienes reutilizables, pero en un futuro quieres hacerlos, ha habido empresas adheridas a Implica que han seleccionado esa categoría porque en un futuro las tendrán y así no tienen que modificar el registro. Luego, si hay otra opción distinta, esta sería la más sencilla, pero si todavía no hemos puesto el número o no hemos usado el número de envasador, no lo hemos puesto en facturas, sería oficialmente más correcto hacer esta segunda opción, que sería dar la baja del registro y volver a empezar y hacerlo nuevo con todas las categorías que tenemos que añadir y ni más ni menos. Entonces habría que volver a hacer otra vez lo mismo y habría que utilizar otro procedimiento que sería el de baja en el registro. Siguiente. Bueno, ya creo que hemos finalizado con esto, así que muchas gracias por su atención y paso de nuevo la palabra a Laura. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante claro cómo tendríamos que hacer el registro. Y una vez que nos hemos registrado, pues la siguiente cosa que tenemos que hacer es darnos de alta en un scrap. Y aquí estamos nosotros para explicarles cuáles son, cómo darse de alta en Implica y por qué darse de alta en Implica. Es importante. Hay una cosa que no he dicho al principio y es que, bueno, tienen ustedes un chat, por supuesto, y pueden ir haciendo todas las preguntas que consideren necesarias en el caso de que tengan, y luego al final de todo las veremos. ¿Quiénes somos en Implica? Implica es un scrap que vamos a dar respuesta tanto a envasadores y distribuidores o en su caso fabricantes a la responsabilidad ampliada del productor, organizando y financiando la gestión de los envases mediante un proceso integrador, por supuesto, y que fomentamos la reutilización. De hecho, decimos que somos expertos en reutilización y en el reciclado, ¿vale? Cuando decidimos elegir el nombre de Implica, para explicarles un poco a todos ustedes el porqué, es porque realmente estamos implicados en una economía circular. Una de nuestras señas de identidad es que vamos a implicar a toda la cadena empresarial, fabricantes, envasadores, poseedores en este proyecto, que nos implicamos en un proyecto y en una misión para nuestro planeta y que buscamos una implicación en la prevención, reutilización y reciclado de los envases. Somos multisectoriales, a día de hoy tenemos ya empresas de muchos sectores, estamos abiertos a cualquier otro, no tenemos ningún límite o una restricción. Somos multimateriales, tenemos metal, plástico, madera, cartón. Bueno, creo que acaba de entrar una empresa con vidrio, con lo cual también tenemos vidrio. Y a día de hoy, para que tengan un poco una idea, ya son 320 empresas las que forman Implica. Por tipologías de envases, un 28% es comercial y un 72% industrial. En función de los sectores que antes les he contado que tenemos, vean ustedes que tenemos de todas las tipologías, por supuesto. Que en el caso de envases, y aquí hay una cosa curiosa que me gusta mostrar para que ustedes vean, los envases de un solo uso, el mayor porcentaje es la madera, y esto se debe a los palets. ¿Por qué? Porque los palets, aunque ustedes crean que son reutilizables, nosotros los estemos reutilizando, lo que realmente estamos haciendo, según esta ley, es reusando, puesto que no están bajo un sistema de depósito, devolución y retorno. Por tanto, es importante hacer ese paso de la madera de un lado al otro a través de la ayuda que les va a dar a todos ustedes Implica. En cambio, en reutilizables, pues la gran mayoría son de plástico o de metal. Es importante decir que Implica no se constituye ayer, ¿vale? Sino que Implica viene y está promovido por Confecoy. Confecoy es una asociación que existe desde el año 97 y no es casualidad que ese año coincida con la Ley 11 del 97. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos allí en el momento en el cual se estaba sacando esa ley y no se sabía si también los envases comerciales e industriales iban a estar afectados por la RAP. Finalmente no están afectados, con lo cual Confecoy se ha quedado todos estos 25 años ayudando a los envasadores industriales a todas sus obligaciones legales. ¿Y a qué envasadores industriales? A todos los de las asociaciones que estaban en Confecoy, que como podéis ver son estas. Les he dicho antes que una seña de identidad nuestra era que estamos en toda la cadena, ¿verdad? Eso es así porque a día de hoy Confecoy tiene asociaciones de envasadores, de fabricantes y de gestores, por supuesto. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hemos hecho 25 años? Ayudar a los envasadores a sus obligaciones legales. ¿Cuáles? Pues las que había antes. Antes las empresas tenían que hacer declaraciones, estudios de mediación, pruebas empresariales de prevención, todo lo que las empresas tendrían que hacer. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que la ley cambia y como nuestra filosofía sigue ayudar a las empresas en las obligaciones legales de las leyes de envases, pues vamos a ver cuáles son las obligaciones del nuevo Real Decreto.
¿vale? Entonces, si el nuevo Real Decreto indica que hay que inscribirse, les ayudamos a inscribirse. Si el Real Decreto indica que hay que hacer declaraciones, les ayudamos. Pero había una cosa que el Real Decreto indicaba y que Confecoin no podía hacer, que es que si ustedes tienen que adherirse a un SCRAP, Confecoin no es un SCRAP. Entonces, Confecoin decide promover la constitución de un SCRAP, que es el que se denomina Implica. Y por eso estamos aquí. Esto no se hizo a lo loco, ¿vale? Esto se hizo mediante una serie de informes que solicitamos para ver si lo que nosotros decíamos ya era con viabilidad técnica, legal y demás. ¿Por qué? Porque luego hay que presentar, como bien ha dicho Sandra, una solicitud de autorización. Implica presentar esa solicitud en tiempo y forma que se pedía antes de finales del año pasado y de hecho ya estamos en conversaciones con la Consejería de Madrid para poder darle el visto bueno a esa previa autorización que luego tendrá que pasar al Ministerio, es decir, que vamos por la senda correcta. Estamos constituidos como asociación, por supuesto, desde el año pasado y el SCRAP implica estar autorizado en tiempo y forma. Les he dicho que una de las señas de identidad es que integramos a todos los eslabones de la cadena, a envasadores, fabricantes, poseedores y gestores. ¿Por qué? Porque otra de las señas de identidad es que nosotros queremos mantener la gestión actual existente. Esta es una palabra muy bonita, pero es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque a día de hoy los envases industriales y comerciales ya se están gestionando. Ustedes también serán poseedores finales de los envases de sus proveedores y ustedes ya tendrán un gestor autorizado que se lleva esos residuos de envases. Y a lo mejor ustedes quieren seguir con todo lo que ya tienen. Entonces, ustedes querrán que haya un sistema, un SCRAP, que les ayude a mantener todo lo que ya está y cumplir la ley. Y eso es lo que va a hacer Implica. Pero esto no se puede hacer inventándonoslo. Esto no se puede hacer de manera sesgada solamente con la visión de unos. Esto se tiene que hacer con la visión de todos. Y por eso, el hecho de que Confecoin promueva Implica que en Confecoin estén envasadores, fabricantes, poseedores y gestores, es lo que ha enriquecido el que podamos vamos a mantener la gestión actual existente. ¿Vale? ¿Cómo? Pues la única diferencia será que el fabricante del envase fabrica el envase, el productor de producto es el que lo llena, es el que se adhiere a un scrap, ¿vale? El productor de producto es el que vende ese envase lleno al poseedor final y ese poseedor final es el que lo gestiona. Para entender un poquito todo más, tengo las siguientes transparencias en las cuales van a ver ustedes cuál va a ser el flujo de información, el flujo del material y supongo que el que también les interesa a ustedes, que es el flujo monetario que va a haber en Implica. Por un lado, el fabricante fabrica el envase, se lo entrega al productor que lo llena, se lo entrega al poseedor, como hemos dicho antes, para que lo vacíe y que lo gestione. ¿Quién va a tener que dar información? El productor de producto, es decir, el envasador, va a tener que dar información de los envases que pone en el mercado. ¿A quién? A Implica. El poseedor del residuo tendrá que decir los residuos que ha gestionado, los residuos de envases. Y el gestor tendrá que decir a qué tratamiento final o a qué planta final va a enviarlo. ¿Para qué? Para que con toda esta información el SCRAP pueda cumplir con las obligaciones que ustedes tienen de información ante las administraciones públicas. Pero el flujo del material no va a cambiar. Ustedes son envasadores, llenan un envase, se lo entregan a su poseedor y, como bien les he dicho, su poseedor, su cliente, que es el poseedor final, tendrá su gestor y va a seguir teniendo su gestor sin ninguna diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? La información que hemos visto antes y el flujo monetario. ¿Por qué? Porque ahora los obligados a financiar la recogida de los envases no es el poseedor, sino será el productor de producto, que son ustedes. ¿Cómo? A través de las cuotas que pagarán al SCRAP. ¿Para qué? Para que el SCRAP, con esas cuotas, pueda incentivar a esa gestión de residuos a través de los gestores. ¿Vale? Esto es un poco el resumen de lo que hemos dicho antes, pero bueno, creo que de manera simplificada cada uno de los flujos es mucho más sencillo, pero con todo esto, ustedes esa obligación de responsabilidad ampliada del productor se la ceden al SCRAP y el SCRAP se asegura de, por un lado, esto implica, mantenemos la gestión actual existente y por otro lado, cumplimos la legislación. Hay un apartado importante que no sé si aquí habrá algún fabricante, pero que la ley les permite que en los envases industriales los fabricantes puedan asumir por el envasador todo el tema de la responsabilidad empleada del productor, ¿vale? Es decir, como que trasladamos la responsabilidad aguas arriba, ¿vale? Esto es algo voluntario que pueden hacer los fabricantes. Considero que a lo mejor es una oportunidad estratégica para ellos o a lo mejor si ustedes son poseedores quieren hablar con sus fabricantes para instarles a esta circunstancia. Que sepan que la ley les permite esta posibilidad, que esta posibilidad la permite solamente para los envases industriales y que existe. Bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Todo esto el SCRAP lo va a hacer
a través de un mecanismo legal que le permite la ley, que es a través de los acuerdos con poseedores finales. Es decir, por un lado el SCRAP firmará convenios de adhesión a los envasadores y por otro lado firmaremos acuerdos voluntarios con los poseedores finales para que nos entreguen sus residuos de envases. Bueno, hemos hablado todo el rato del scrap, pero a nosotros nos gusta dar soluciones a todo. Con lo cual, si ustedes quieren participar colectivamente, tienen el scrap. Pero en cambio, si ustedes al final han decidido hacerlo individual, sobre todo a lo mejor en envases reutilizables, que sepan que desde Confecoy les podemos, por supuesto, ayudar a la obtención de la autorización que necesitan. Hay encima de la mesa, que ustedes lo sepan, un nuevo reglamento de envases en un futuro que se va a cambiar en Europa y que sepan que todo lo que estamos haciendo es con visos o viendo muy de cerca los borradores de este nuevo Real Decreto, con lo cual que estén ustedes seguros de que si se adhieren a nuestro proyecto, está, como que hemos pensado en todo, ¿no? Es decir, que esto es un proyecto de futuro y que va a tener en cuenta todas las obligaciones legales actuales y futuras. También hemos analizado todo lo que ustedes quieren para saber y darles solución. En el fondo, vale, Scrap es una asociación sin ánimo de lucro, es un sistema que deberían de constituir ustedes, que nosotros les estamos ayudando al cumplimiento legal, pero en el fondo, al final, queremos darles un servicio. Y para poder darles un servicio correcto, tendríamos que ver qué necesitan, cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, si ustedes son envasadores, que supongo que aquí la gran mayoría, pues su expectativa es cumplir la ley al menor coste posible, ¿no? Entonces, que sepan ustedes que gracias a todo este sistema, nosotros vamos a garantizar que las contribuciones financieras serán exclusivamente las que cubran los costes que llamamos de gestión eficiente. Si usted es un poseedor final, pues querrá mantener la gestión actual, pues por supuesto, a través de los incentivos y a través del sistema que tiene Confecoy aseguramos que se va a mantener esta gestión actual existente. Tenemos un punto de información, tanto en Confecoy como ahora, perdonadme que no está actualizada esta transparencia, ahora es el info@somosimplica.com, aparte del info@confecoy, que por supuesto les atendemos. Y aquí cualquier duda que ustedes tengan, por supuesto, nos podrán preguntar, tanto si son adheridos como no. Esto no lo estamos haciendo solos, que sepan que esto es un proyecto de gran envergadura, que tenemos varios compañeros de viaje del calibre de Andersen como jurídicos, de Sintac en el tema de proyectos o de Pronet para el programa informáticos, que vamos a desarrollar una plataforma informática que es el corazón de todo este sistema, que por un lado, por supuesto, va a asegurar la confidencialidad de información y por otro lado les va a dar a ustedes unos dashboards para poder comprobar el cumplimiento de objetivos que estamos teniendo, que nos estamos organizando a través de... Son ustedes los que están creando todo esto, entonces nos estamos organizando a través de comisiones para poder participar. Somos una asociación, con lo cual, como toda asociación, tenemos asamblea, tenemos junta directiva, pero también participa el resto de miembros a través de estas comisiones. Todas estas comisiones se juntan con el equipo promotor, la parte jurídica, ¿para qué? Pues para crear este gran proyecto que, bueno, cada vez queda menos para que ya esté totalmente desarrollado. Cada vez queda menos, pero llevamos del año 22, ¿vale? Entonces, que sepan todos ustedes que esto es un proyecto, una carrera de fondo, que ya estamos en el 2024, que el programa informático estará para mediados de año y que estaremos plenamente operativos a finales de este año. ¿Por qué adherirse? Bueno, primeramente porque es una obligación legal, por supuesto. ¿Por qué adherirse implica? Porque tenemos mucha experiencia en todo esto. Llevamos 25 años, porque vamos a mantener la gestión actual existente, porque le podemos dar servicio a todos los envases comerciales industriales, porque vamos a permitirles que ustedes participen si quieren en el diseño, porque le vamos a proporcionar una cobertura legal que ahora mismo creo que es indispensable y porque les vamos a informar de todas las novedades legales que tengan. Todo esto es lo que vamos a hacer por ustedes, ¿vale? Aparte de eso, ¿por qué elegir a Implica y no a otro? Por la asistencia personalizada, la cantidad de tiempo que llevamos. Yo considero que a nivel de conocimientos estamos en el top, respetamos la gestión actual existente y, por supuesto, vamos a implicar a toda la cadena de valor. Todos estos servicios son los que recibirán por parte del SCRAP cuando se adhieran. No es solamente la RAP, es ayudarles en todas las obligaciones legales que ustedes tienen, que son muchas, y no solamente las obligaciones legales, que hay una parte que a lo mejor se nos está olvidando, porque a lo mejor dicen, oye, Laura, ¿y cuándo me tengo que apuntar al SCRAP? Y yo le tengo que responder. La ley dice en diciembre del 24. Ah, bueno, pues me espero. Pero ustedes saben que tienen que preparar su empresa para la entrada de esta RAP. Ustedes saben que tienen que adecuar sus facturas para cobrar la contribución financiera. Ustedes saben que tienen que informar a sus clientes. Entonces, ¿quién les va a ayudar a determinar dentro de su empresa todo esto? El SCRAP. Por eso,
como económicamente no va a haber diferencia que si ustedes apunten ahora que en final de año, yo les recomiendo que si tienen decidido apuntarse con nosotros, lo hagan cuanto antes para que cuanto antes puedan beneficiarse de todo lo que ya estamos dándole a los adheridos. La semana pasada hicimos una super reunión el día 23 en la cual ya dimos luz a los adheridos sobre cómo prepararse para el año que viene, ¿vale? Bueno, lo dicho, si se quieren adherir, un correo a info@confecoy o a info@somosimplica. De todas maneras, yo con esta presentación les mandaré el protocolo de adhesión, si es que lo tienen claro. Una vez que se firmen, les mandaremos toda la información que ya hemos compartido con el resto de adheridos y podrán formar parte de Implica, que ya son más de 320 empresas, algunas más grandes, algunas más pequeñas, pero que entre todas estamos construyendo este gran proyecto que en el fondo lo que yo digo siempre es que estamos contribuyendo a la futura gestión de residuos de envases de España. Creo que es un proyecto importante. Les doy las gracias. Les insto, por favor, a que nos sigan en LinkedIn. Creo que es la mejor forma de que se enteren de nuevos webinares, de información legal, de cosas que estamos haciendo y demás. Y ahora, si les parece correcto, podemos pasar al turno de preguntas, que supongo que a lo mejor hay alguna, pero bueno, voy a dejar de compartir para poder ver las preguntas. Vale. Perfecto. No sé si las hay. Me van a permitir que me desplace un segundo porque me estoy quedando sin batería, ¿vale? No me había traído el cargador en estos momentos. Me van a permitir que me desplace. Y ahora mismo comenzamos con las preguntas. Un momentito. Si quieres, a lo mejor ir leyendo algunas, Sandra. Sí, vale. A ver. Isabel, ¿cuáles son las obligaciones de marcado de envases? Bueno, pues de momento, para lo que son envases industriales y comerciales, marcado obligatorio para reutilizables. Entonces, se utilizará la palabra reutilizable y luego, además, para aquellos que pertenezcan al Scrap Implica, tendrá también el logo de Implica. Sí. ¿Estás ya, Laura, o sigo? Carlos Santonja, en los reutilizables hay que certificar bajo alguna norma UNE, por ejemplo, el proceso de reutilización. En cuanto a su gestión, lo que se va a hacer es poner el sello como reutilizable y lo que sí que está instaurado y es obligatorio hacerlo es tener un sistema de depósito, devolución y retorno. Entonces se va a gestionar mediante esa manera, ¿no? Tiene que tener un acuerdo... Tiene que tener un acuerdo con los clientes de tal manera que se fijen en si se van a devolver, cuánto se van a devolver con el cliente y los datos y de esta manera es reutilizable. Luego, a nivel de empresa, no tengo noticia de que haya un UNE particular. No sé si te refieres a eso o no. Carlos también. Por otro lado, la reutilización no es infinita y no siempre es del 100%. ¿Cómo se contempla esto a nivel de declaración? Si vamos con un SIRAP, en estos casos, ¿cómo se gestionaría la responsabilidad ampliada? Vale, a ver, ¿cómo se contempla esto a nivel de declaración? Solamente hay que poner en las declaraciones, supongo que te refieres a las declaraciones del MITECO, ¿no? Tienes que poner, la primera vez que haces la declaración, pones todos tus envases. Y luego las siguientes veces que haces la declaración, solamente pones los envases que están circulando en ese momento, los nuevos, perdón, no los que están circulando, sino los envases nuevos. Entonces, de esta manera tienen un dato como al principio de todos los envases de tu propiedad que están en circulación y después solamente de los nuevos. Supongo que te refieres a esto. Luego, si vamos con... ¿Sí? Perfecto, ya estoy aquí. Pues, vale, pues estamos con Carlos de... Si vamos con un SIRAP, en estos casos, ¿cómo se gestionaría la responsabilidad ampliada? Vale, ¿cuál es la pregunta? A ver. El de las 10 en punto. Vale, la segunda. Vale. Por otro lado, la utilización no es infinita y no siempre es del 100%. ¿Cómo se contempla esto a nivel de declaración? Si vamos con un SIRAP, en estos casos, ¿cómo se gestionaría la responsabilidad ampliada?
A ver, si ustedes consideran constituir un SIRAP, pues ustedes tendrán que presentar, según dice este Real Decreto, todos los documentos ante la comunidad autónoma donde ustedes tengan su razón social y ahí tendrán que decir cómo van a hacer esa reutilización, qué gestores van a utilizar. Es decir, son ustedes los que van a determinar cómo hacerlo, qué gestor van a contratar para ir a por ellos, si va a haber logística inversa. Ustedes tendrán que diseñar su método para hacer ese SIRAP y esto será a través de una autorización que van a tener que pedir a su comunidad autónoma. Efectivamente, la reutilización no es infinita. ¿Por qué? Porque en la concepción de la fabricación del envase, su fabricante le tienen que decir cuál es esa reutilización. Y esa reutilización podrá ser en función de las características del material, pero también de las características del producto que lleva. Entonces, es una información que tendría que suministrar el fabricante. ¿Vale? ¿Hay que indicar en la factura la contribución en el scrap de manera diferenciada? Sí, hay que indicar en la factura la contribución al scrap de manera diferenciada, ¿vale? Hay algunas opciones de agrupación. Nosotros a los adheridos les hemos dado ya una webinar, la que dije del día 23, y les hemos informado de cómo se hacen y vamos a diseñar una serie de ejemplos y de guías para que ustedes puedan ponerlo, pero efectivamente hay que indicarlo. En nuestro caso, somos distribuidores de productos, por lo que debemos colocar los distintos códigos de envasador de cada proveedor. Con uno en particular nos surge el siguiente caso. Tienen código de envasador propio, pero nos proporcionan el código de envasador del fabricante, que es el que les hace sus productos. En este caso, ¿qué código de envasador debemos colocar en nuestros albaranes y facturas? Teniendo en cuenta que nuestra relación con el proveedor y no con su fabricante, ustedes tienen que poner el código del que primero lo pone en el mercado y, por tanto, se ha dado de alta como productor de producto. Entonces, esta empresa lo está haciendo correctamente. Les está diciendo, en mi caso, el código que ustedes deben de poner no es el mío, sino es el de mi fabricante y se lo están suministrando y se lo están informando. Con lo cual, ustedes son un distribuidor en cada concepto que ustedes pongan en el mercado, en cada concepto que tengan, tendrán que poner el productor de producto correcto. Si este es el primero de la cadena, fenomenal, pero si hay cuatro empresas aguas arriba, por 4 empresas aguas arriba, será el productor de producto, que el productor de producto es el primero que lo pone en el mercado, a no ser que ese primero que lo ponga en el mercado no aparezca en el envase y tendrá que ser el que lo distribuya, ¿vale? ¿Puedo repetir la dirección? Sí, perdonadme. Lo voy a poner en el chat. info@somosimplica.com, ¿vale? Les insto que ahí nos pueden mandar todas las dudas que ustedes tengan. Les mandaremos la presentación, por supuesto, y podremos atenderles un one-to-one si es que necesitan que les hagamos una charla directa, ¿vale? Creo que no hay más preguntas. Ah, sí, perdón, me voy para abajo. Sí, pues no bajaba hoy. Hoy no sé qué le pasa al ordenador mío. No sé, debe de ser que ha decidido que no quiere trabajar correctamente. ¿En Canarias ya tienen acuerdos con los puntos de recogida o con algún gestor autorizado que estará con Implica? En Canarias tenemos un gestor que se ha interesado. Les tengo que decir que actualmente estamos en el momento de firmar todavía los acuerdos con los gestores. Es decir, hay varios gestores autorizados, pero nosotros, como nuestra filosofía es mantener la gestión actual existente y como nuestra filosofía es que cualquier gestor pueda estar autorizado con nosotros, tenemos una reunión en el mes de abril, si no me equivoco, para gestores, en la cual les vamos a informar de cuál va a ser el protocolo de homologación nuestro, para que todos los gestores que quieran puedan estar dentro y en ese momento tendremos nuestra bolsa de gestores para que todos los poseedores finales puedan trabajar con estos gestores. Tenemos gente interesada, pero aún no se han firmado ni se han autorizado gestores a través de los procedimientos de homologación que vamos a hacer. ¿Cuándo se va a tener conocimiento de los costes? Entendemos que son críticos para la toma de decisión. Los costes estarán los costes, si te refieres a las tarifas, estarán para mediados de año, pero yo no estoy contigo de que son críticos para la decisión de la adhesión. Primeramente, ¿por qué? Porque creo que este año son años de acople. Es decir, si nosotros salimos al mercado, lo invento, con 50 y otro sale con 10, ¿cuál es mejor, el de 50 o el de 10? Porque lo más seguro es que el de 50 a lo mejor se ha quedado para arriba, pero a lo mejor el de 10 se ha quedado corto. Y en los años siguientes, cuando veamos cómo se va desarrollando el mercado, se irán ajustando las cosas para que sean correctas. Estamos en un año de pruebas. Yo creo que, dado que ahora mismo hay más opciones de scraps,
dado que te permiten los cambios de scrap de un scrap a otro, yo creo que estos primeros años tienes que estar con el scrap que más servicios te ofrezca, con el scrap que más conocimiento tenga, con el scrap que más te pueda solucionar a ti los problemas y te ayude, porque después yo creo que por un lado los costes se irán ajustando y tienes siempre la posibilidad de cambiarte, ¿vale? ¿Cuál será el precio a partir del 24? Se sabe el precio por tonelada. A ver, nosotros ya estamos haciendo las estimaciones, lo que he dicho antes, tenemos que hacer el recálculo, eso estará disponible a partir de junio de este año y, bueno, lo tendrán todos los adheridos, pero vuelvo a repetir la respuesta que le he dicho a la anterior persona, ¿vale? ¿Los envases comerciales estarían incluidos los envases de las salas de descanso de empresas o no? Eso siempre, como siempre se han considerado asimilables a urbanos, asimilables a domésticos, si tú te refieres a las latas de Coca-Cola, a las cosas que se consumen en un comedor, yo los asimilaría a domésticos. Buenos días. ¿Un recuperador de palés tiene que inscribirse en el registro de envasadores? Si el recuperador de palet, cuando vende los palets a sus clientes, los fleja o los pone sobre otros palets, efectivamente, esos serán envases, porque ustedes, su producto, lo que ustedes venden es el palet y todo lo que utilicen para acondicionarlo será el envase que pone en el mercado. Entonces, si es esa circunstancia, sí. Si ustedes los transportan a granel, no tendrían que darse de alta en el registro de productores de producto. Envases reutilizables de transporte con el cliente tienen que ser marcados, ¿correcto? Envases reutilizables tienen que estar en un SDR, envases dentro de un SDR tienen que estar marcados. Si el poseedor final no gestiona correctamente el residuo, ¿quién es el responsable si el fabricante cumple con sus obligaciones? Piensen ustedes que el poseedor final es productor del residuo y hay otra ley más aquí que es la ley de residuos, con lo cual tiene obligación de gestionarlos porque es obligación suya gestionarlos. Estaría incumpliendo la ley, podría ser sancionado. Si ustedes han contribuido a la responsabilidad ampliada del productor de ese envase, si ustedes han pagado por ellos y ese envase luego se encuentra por ahí, la responsabilidad es de quien produce el residuo, no el que ha puesto en el mercado el envase. Lo que sí que puede ser es que nos digan si se lo encuentran por ahí que lo gestionemos y que lo paguemos, pero no le podrían poner a usted una multa por no haberlo gestionado. No sé si me he explicado correctamente, ¿vale? Nosotros como fabricante tenemos nuestros números de registro de producto. Si fabricamos para un tercero que tiene su propio número de registro, en nuestra factura debe aparecer el código nuestro y del responsable. A ver, si ustedes tienen su código y ustedes han determinado que los envases que ustedes ponen en el mercado a través de esa marca blanca, porque en el fondo es una marca blanca, la están poniendo ustedes porque siguen saliendo en la etiqueta, son ustedes los productores de producto, no la marca blanca. Si en cambio la marca blanca decide quitar su nombre porque no quiere que aparezca y solamente aparece el nombre de la marca blanca, efectivamente es la marca blanca la que tiene que darse de alta en el registro de productores de producto y ustedes no, porque si lo hace la marca blanca y lo hacen ustedes estaríamos duplicando datos. Entonces, tienen que tener claro para quien fabrican ustedes, si ellos quitan su nombre, son la marca blanca la que debe registrarse. Si no quitan su nombre y su nombre sigue apareciendo en el envase, son ustedes los primeros que lo han puesto en el mercado y son ustedes los que tienen que hacer el registro de productores de producto. ¿Cómo se gestionan los palets? Es una pregunta súper mega amplia, ¿vale? Pero supongo que te refieres a que si son reutilizables, si son de un solo uso. A día de hoy, por lo que sabemos, los palets se están poniendo en el mercado como envase de un solo uso. ¿Eso qué significa? Que cuando vaciemos lo que tenga el palet, ese palet se convierte en un residuo y ese palet tendría que ser gestionado por un gestor de residuos para su reacondicionamiento. Esto no quiere decir que ese residuo tenga un coste, lo más seguro es que tenga un valor. Pero si los palés se ponen en el mercado de un solo uso, esa es la gestión. Si los palés están dentro de un pool de palés que ya existen, entonces sí que son envases reutilizables. Entonces, en ese caso, la marca que les ha suministrado esos palés le tendrá que informar cuál es el mecanismo de devolución de los palés. ¿Vale? Bueno, siguiendo la pregunta de nuestro compañero Carlos, que ha comentado sobre la certificación de algún requisito del envase en base a la norma UN artículo 12b, establece como cumplimiento de un requisito básico de la composición del envase. Demostrarlo mediante alguna norma armonizada, entiendo que su duda viene por ahí. Por mi parte, me asumo a la duda si realmente hay que certificar ese requisito básico. El fabricante del envase, si el envase es reutilizable, tiene que, uno, por ahora, entregar una declaración responsable
y en un futuro tendrá que certificar ese envase según las normas UNOS de reutilización. Sabemos que esto va a ser complejo y doloroso, pero esto es lo que a día de hoy exigen. Entonces, ya se están moviendo ciertas empresas de certificación para poder homologar a través de esta norma UNE, pero es lo que pide la legislación. Los envases reutilizables para transporte material con el cliente tienen un flujo con el cliente de envío y retorno. ¿Tienen que estar marcados? ¿Tener un sistema de retorno? Sí. Si el envase es reutilizable, ¿vale? Es decir, si tú tienes un envase que le entregas al cliente y luego lo recuperas, es un envase reutilizable. Si es un envase reutilizable, tiene que estar en un sistema de devolución y retorno. Y los sistemas de devolución y retorno y sus envases tienen que tener un símbolo inequívoco, ¿vale? El artículo 12 dice que los requisitos básicos sobre la composición de los envases y sobre la naturaleza de los envases reutilizables y valorizables, incluidos los reciclables, que figuran en esos tres. ¿Se presumirá que los envases cumplen los requisitos básicos cuando cumplan con las normas? Sí, a ver, que son las normas que tienen que cumplir, que son las que certifican. Hay varios institutos tecnológicos o varias certificadoras que son las que certifican que un envase es reutilizable, pero como bien he dicho, son temas que los tiene que hacer el fabricante, ¿vale? En caso de tener un certificado de material reciclado justificado por FSC, puede marcarse en el scrap como tal. Intuyo que lo que te refieres es que es de material reciclado. Esto no tiene nada que ver con que sea un envase reutilizable, ¿vale? Efectivamente, el scrap va a promover que los envases contengan material reciclado. Y la forma en un futuro de demostrar que esos envases contengan material reciclado sea algún tipo de certificación. Pero que contenga material reciclado no tiene nada que ver con que sea un envase reutilizable, ¿vale? Somos distribuidores de productos sanitarios. Un fabricante tiene sede en España, nos facturan ellos, pero los productos vienen de Alemania. La empresa española no tiene número de productor de producto. ¿Tenemos nosotros alguna responsabilidad o es solo suya? Si la empresa tiene CIF español, ¿vale? Y te están facturando desde España, habla con ellos porque son ellos los obligados a darse de alta. Si no quieren, a ver, que busquen a alguien que se lo haga. Es decir, nosotros o hay consultoras que se lo pueden hacer, pero son ellos los que deben de darse de alta, los que deben de participar en un scrap, etc, etc, etc. ¿Se puede tener un scrap para cada tipo de residuos o se tiene que elegir uno por los tres tipos? Supongo que te refieres a envases y efectivamente sí se puede elegir un scrap por cada tipo de envases. De hecho, es lógico, nosotros no damos cobertura a los domésticos, con lo cual si ustedes con los domésticos quieren estar con Ecoembes, fenomenal, pero ustedes luego para los envases comerciales industriales deberían de confiar en un scrap especialista en envases comerciales industriales, que en el fondo son los que van a poder tomar las mejores medidas o las que les van a poner las cosas más fáciles o los que van a tener un coste inferior. ¿Implica sois un scrap solo para envases comerciales e industriales? Sí, a día de hoy solamente para envases industriales y comerciales. Si nos adherimos a Implica, ¿solo podríamos gestionar los residuos de envases con gestores adheridos a Implica? Sí, pero no hay limitación. Es decir, ustedes van a tener que, como poseedores finales, informar a sus gestores para que se adhieran. No hay límite, no hay coste. Entonces, todos los scraps tienen que pasar el filtro porque tenemos que ver que tienen autorización, por supuesto, pero ustedes podrán mantener sus gestores porque ellos no hay ninguna razón por la que no quieran estar con nosotros, con lo cual estarán. Entiendo que en este caso el producto que distribuimos lleva el nombre del proveedor, no el del fabricante. El fabricante les fabrica, pero no figura en el producto ni en su etiqueta, ni en el envase. ¿Sigue siendo correcto colocar el código? Pues no, efectivamente. Si el fabricante original no aparece en ningún lado, solamente en que a ustedes les han dicho que es ese, no es válido. El que es el envasador es el distribuidor que ha puesto su nombre. La marca blanca, por decirlo de alguna manera. Con lo cual esta empresa se ha confundido en quién debe darse de alta. Somos fabricantes de yeso en polvo. No fabricamos envases de ningún tipo. ¿Tenemos la obligación de registrarnos? La pregunta es, no es que fabriquéis envases. Ustedes son fabricantes de yeso. Y la pregunta es, ¿ese yeso lo sirven a granel siempre? ¿O ese yeso hay veces que lo sirven en sacos? ¿O lo ponen en big bags? Pues ese es el envase que ustedes ponen en el mercado. Ustedes fabrican yeso y ese yeso va envasado en un saco. Ese saco va en un palé y ese palé flejado. Esos son los envases que ustedes ponen en el mercado. Y por esos envases ustedes son envasadores, tendrán que darse de alta, declaraciones y adherirse al SCRAT Implica. ¿Vale? Entonces, igual tenemos muchísimas empresas ya de yesos, morteros y cementos dentro del SCRAT Implica. ¿Vale? Si el envase de marca blanca no aparece el nombre del fabricante, pero sí su CIF, ¿quién es el responsable?
con que aparezca el CIF ya significa que aparece, ¿vale? El CIF es suficiente para decir que aparece, con lo cual en este caso sería el fabricante. Buenos días. Los envases reutilizables tienen que llevar un lote, independientemente del lote del producto que contiene. La trazabilidad que exige la legislación en materia de sistemas de devolución y retorno, que son los envases reutilizables, no es una trazabilidad por unidad. Es decir, que no hace falta que ustedes matriculen cada envase. Sería suficiente con que ustedes lleven el control de cuántos envases han puesto en el mercado, cuántos han recibido, cuántos han gestionado como residuo. ¿Vale? No es necesario, a no ser que ustedes quieran hacerlo, por supuesto. ¿Podría, por favor, recordar las tarifas de adhesión a Implica? Vale, no las he dicho. A día de hoy estamos en formato de proyecto. En formato de proyecto es una tarifa de adhesión única, es decir, una cuota de adhesión única, que es una tarifa de 1.000 euros o de 750 si ustedes son asociados a alguna de las asociaciones que he mostrado miembros de Confecoy, ¿vale? Y luego tiene una cuota de participación en el proyecto que va en dos, se separa en dos, se divide en dos, y que va desde los 500 euros a los 1.250 euros en función de las toneladas de envases que ustedes pongan en el mercado. Esa cuota es la misma que pagó la gente del año 2022, ¿vale? La única diferencia es que ellos lo pagaron en más plazos, para que ustedes vean que darse de alta o después no influye a nivel económico en ustedes. Por eso, si lo que he dicho antes, si están un poco decididos a darse de alta, pues les insto a que lo hagan ya porque van a poder beneficiarse de toda la información que estamos dando. Con respecto a las cuotas euros tonelada, lo que he dicho es que hasta verano no estarán disponibles. En la presentación has comentado que los envases que contienen residuos no les aplica esta ley. ¿Es correcto? Efectivamente. Es decir, un gestor para la recogida de filtros de aceite deja un bidón 200. Ese bidón 200 se llena de filtro de aceite y luego se gestiona. Pues esos envases no se consideran dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Es decir, los envases que contienen residuos no están dentro. Vale, nosotros tenemos nuestro número de productor en nuestras facturas. Si en una factura aparece un productor que distribuimos con el nombre del fabricante, donde debemos poner el número de productor de ese fabricante, pues en el artículo, es decir, en la línea de venta, cuando vendáis lo vuestro, pues solamente la vuestra, pero en el caso de que vendáis lo de otro, pues en esa línea debería aparecer el número de productor. Si reusamos palets que nos envían los proveedores, esos palets que terminan como residuo, ¿quién los debe de declarar? Lo importante es, si un palet no está puesto en el mercado como reutilizable, sino que está puesto en el mercado como de un solo uso, y ustedes reusan ese palet, porque vuelvo a repetir que de vez en cuando esta práctica se utiliza, por favor no lo vuelvan a contabilizar. Es decir, no lo vuelvan a decir como que ustedes lo han puesto en el mercado. Los únicos palets que ustedes deben de decir que son los que han puesto en el mercado son los palets que ustedes han comprado, ¿vale? O por los palets que ustedes han comprado. Si son de un solo uso. Si son reutilizables, pues tendrán que atenerse a lo que le diga su proveedor en materia de reutilización. Pero vuelvo a repetir, en el caso de que ustedes reusen palets, que es una práctica habitual, ¿vale? Ustedes esos palets, por favor, no los contemplen como lo que los han puesto en el mercado. Somos recicladores, trituramos plástico y envasamos en bitpack y palet. ¿Estos deben de ser nuevos o podemos reutilizar los que nos entran? Los tenemos que declarar. Vale. Si ustedes utilizan bitbags que le entra como residuo, ¿vale? Es como que ustedes, vamos a ver un poco las cuentas. Un señor algún día puso un producto envasado en ese bitbag. Ese bitbag llega a ustedes, con lo cual hay un envase puesto en el mercado, un residuo recogido, con lo cual hay una relación 1 a 1. Si ustedes vuelven a coger ese residuo porque lo han descatalogado y lo vuelven a poner en el mercado, sí que deberían de volver a notificarlo, porque como es una nueva apuesta en el mercado, ya que ese bitbag en un futuro, con la granza, cuando llega a su cliente, que lo vaciará, lo tendrá que gestionar como residuo. Entonces, para que vuelva a haber una relación 1 a 1 y lleguemos a los porcentajes de reciclado que nos piden, tendrían que ustedes efectivamente notificar como que lo han puesto en el mercado. Hola, si lo que utilizamos es solamente envase para transporte, como plástico 70% reciclado, ¿qué debemos hacer cuando lo recibe el usuario final? Esta ley no tiene nada que ver con el porcentaje de reciclado. Esta ley no tiene nada que ver con el impuesto al plástico. Lo digo porque hay veces que hay confusiones, ¿vale? Entonces, que el FIL tenga el 70%, estupendo, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con esto. ¿Y qué debemos hacer cuando lo recibe el usuario final? El usuario final es el poseedor final, pero ustedes son envasadores de ese plástico. Ustedes tendrían que darse de alta como productores de producto, hacer las declaraciones y adherirse al scrap por ese FIL que pone en el mercado. Cierto es que muchas empresas solamente serán afectadas por esta ley, por los palets y por el film. Punto. Pero
les obliga a cumplir las obligaciones igualmente. No se pueden ustedes librar. ¿Vale? Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si incluso si alguien quisiera intervenir con la voz, pues puede levantar la mano y abrimos micro, lo que ustedes consideren oportuno. ¿Vale? Si no, pues bueno, pues como siempre, que muchísimas gracias a todos por asistir. Les enviaremos, bueno, nos dice que, no, última pregunta. Nos gustaría adaptar nuestro RP para esta normativa, para que nos pueda facilitar los datos que necesitáis. ¿Habéis gestionado empresas con respecto a esto? Sí. Nuestro RP va a poder tener conexión. En las charlas que estamos dando a todos vosotros, os estamos diciendo cómo debéis de modificar los RPs, no solamente en la parte de conexión conmigo, sino internamente. Y esa es la parte que yo os he dicho de que hay que preparar las empresas. El cambio de RPs no suele ser fácil, ¿vale? Y creo que tenéis que hacerlo con tiempo, ¿vale? Pero dice, ¿debemos asegurarnos de reciclar o recoger el plástico? No. Lo que te debes asegurar es estar en un scrap. Y el scrap será el que se encargue de gestionar correctamente este plástico cuando se convierta en residuo. Sí. Raquel, puedes abrir el micrófono y hablar. Aquí. Hola, buenos Hola, ¿qué días. tal? Mira, bueno, es que he hecho la pregunta por el chat, pero no sé si... Vale, pues dime. A ver, pues en el caso de pues que tú eres fabricante de clavos, ¿no? Y entonces el envase que se pone al mercado pues son estas cajas, ¿no? Donde tú pones estos clavos. Claro, estas cajas, si tú, por ejemplo, bueno, te has dado de alta como productor de producto de envase doméstico, pero claro, posiblemente este producto vaya a parar a industria. Entonces, claro, la duda es como, si te has dado de alta como productor de producto de un envase doméstico, o sea, te tienes que dar como envase doméstico o como industrial. No me ha quedado... Vale, la pregunta es, ¿la misma caja de clavos, la misma, sin ninguna diferenciación, la podría comprar yo en el Leroy Merlin y la podría comprar una industria? ¿La misma? Entonces, si es la misma, es doméstico. Ya lo siento, es doméstico. Vale. Esto te va a conllevar un coste, porque la recogida municipal a través de los contenedores es mucho más costosa. Entonces, yo te insto que si tenéis envergadura y tenéis posibilidad, tengáis unas cajas de tornillos para el canal doméstico y otras que pongan uso profesional. Esto ocurre, con los tornillos no, pero con las pinturas sí. Las pinturas, ciertos formatos, pone solo uso profesional. Se vende en empresas de venta al profesional, que efectivamente, que yo me pueda colar a coger una caja, vale, pero realmente, ¿cuál es el destino? El destino es el uso profesional. Entonces, tendríamos que intentar diferenciar líneas de consumo, pero si no es posible, son domésticas. Vale. O sea, doméstico sería el más restrictivo. Doméstico sí es el que tiene posibilidad de ser adquirido por el ciudadano. Porque tú lo estás vendiendo en un lugar donde puede acceder el ciudadano, es decir, el Leroy Merlin. ¿Vale? No es que yo me meta a contratar a un subcontratista que me lo venda. Entonces, todas las empresas que suministran, pongo el Leroy Merlin porque o el Leroy Merlin o el Bricomar me da igual, las empresas que suministran a este tipo de superficies, que están son superficies destinadas a que yo entre y me compre lo que me dé la gana para hacer una obra en mi casa, si no tienen posibilidad de diferenciar entre lo que ponen en el mercado ahí y el envase de una obra de verdad, son todo domésticos, aunque no lo queramos. Por eso nosotros, que tenemos muchas empresas de cementos, de morteros y demás, o de pinturas, les hemos instado a que, si tienen posibilidad y dimensión, deberían de diferenciar el envase. ¿Vale? Vale, muy bien. O sea, el tema con los envases es si tiene acceso población, o sea, lo que serían ciudadanos, doméstico. Si por lo que sea no tienen acceso, entonces ya sí que pasaría a ser... ¿Comercial o industrial? Vale. Eso es. No, la palabra no es acceso, es que se lo pones a la venta para ellos, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, una tienda de venta al mayor, yo tengo acceso, nadie me va a prohibir la puerta, ¿no? Pero en el fondo no debería entrar. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, Raquel. Vale, creo que hay una más y terminamos. Buenos días. En nuestro caso somos distribuidores de productos de limpieza y tenemos marca blanca. En este caso tendríamos que asumir esos envases o los asumiría el envasador, ¿vale?
es lo que he dicho antes, depende de quién aparezca en el envase. Si en el envase aparece el fabricante, el que lo fabrica, porque aunque aparezca la marca blanca, será el fabricante, porque dice la ley que es el que primero lo ponga en el mercado. A no ser que no aparezca nada, ninguna referencia a ese primero que lo ha puesto en el mercado y será el que lo distribuya el que tenga que notificarlo y hacerlo. ¿Vale? Bueno, hay una más. En relación a la pregunta de los envases de la sala de descanso, al comprar el producto a empresas nacionales, nosotros no tendremos obligatoriedad de declararlo como doméstico o sí. No, efectivamente, si ustedes no lo envasan, ustedes lo compran, no son envasadores, no son nada. Son esas empresas las que deberán darse de alta, las que deberán de hacer todo esto. Ustedes, su obligación será la de que como poseedores finales tendrán que gestionar los residuos correctamente. Y entonces, lo malo es que al ser una industria, lo más seguro es que a lo mejor hay veces que los polígonos les piden pues las cuotas de basura o lo que sea, pero bueno, eso ya entra dentro de la gestión. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Les vemos en breve. Hacemos webinars todos los meses. Esperamos verles pronto como adheridos y, bueno, entre todos vamos a intentar a ver si preparamos nuestras empresas para entrar a este Real Decreto, que creo que es un gran tsunami. Lo dicho, les pasamos email con la presentación y con el enlace a la webinar y muchas gracias a todos. Espero que les haya valido y perdonadme por los problemas técnicos que he tenido esta vez, que no me suele ocurrir, no me ha fallado el micrófono, me ha fallado todo hoy. Y bueno, cosas del directo. Lo importante es que ustedes hayan aprendido. Muchísimas gracias a todos.